Bueno, quiero inaugurar un nuevo tipo de problemas que vamos a pensar que nos van a servir quizás de una forma un poco distinta para resolver los problemas un poco más complicados de combinatoria. Y esta nueva sección la suelo llamar los problemas clásicos, porque en definitiva es eso, son una serie de problemas, o un par de problemas, en realidad no es que existe algo que se llama los problemas clásicos y son estos, sino que es como un conjunto de problemas, no precisamente determinado como este sí y este no, pero algunas ideas que suelen aparecer muy frecuentemente en otros problemas. Es decir, si nosotros ya sabemos la respuesta a estos problemas clásicos, que ahora vamos a ver bien algunos ejemplos, entonces podemos resolver o podemos aplicarlo para resolver otros problemas que incluyan, si se quiere, estos problemas clásicos. Es decir, son como fórmulas que podemos aplicar en algunos problemas en los que sea apropiado. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, estos problemas clásicos? Bueno, hay algunos que en realidad seguramente ya los conozcamos. Por ejemplo, uno de los principales problemas clásicos, o uno de los más elementales, si se quiere, es la regla del producto. No sé si se llama así, yo la llamo así, pero ¿qué es la regla del producto? Bueno, la regla del producto nos dice que si queremos combinar la cantidad de posibilidades de, si se quiere, elecciones que no tienen que ver una con la otra, que son independientes una de la otra, entonces la forma de hacer eso, la fórmula para hacer eso es multiplicar las posibilidades individuales. Esencialmente es el ejemplo clásico de tenemos 5 remeras, 4 pantalones, y 3 zapatillas o pares de zapatillas, y queremos ver cuántas posibles combinaciones de vestimentas podemos elegir. Y como en realidad la remera, los pantalones y las zapatillas, en principio el enunciado no nos dice que no dependen una de la otra, bueno, si queremos la cantidad de combinaciones totales, vamos a tener 5 por 4 por 3, que tiene como resultado 60. Bueno, en general uno podría pensar, ok, no, pero la remera, los pantalones y las zapatillas en realidad no son independientes. Yo, si tengo una remera roja, quiero que los pantalones sean azules o rojos. Bueno, ahí es donde tenemos los problemas más complicados. Pero muchas veces pasa que en un problema simplemente necesitamos combinar posibilidades independientes y podemos aplicar esta idea del producto. Bueno, un ejemplo en el que podemos aplicar esto es el siguiente. ¿Cuántos números impares hay entre 1 y 1000 que no usen el dígito 1? Bueno, para contar esto podemos pensar que un número entre 1 y 1000 es un número de 4 dígitos como mucho. Es decir, si nosotros tenemos como 4 casilleros para colocar dígitos, si se quiere los primeros casilleros podrían ser ceros, y eso representaría un número de menos de 4 dígitos. Entonces queremos completar los 4 casilleros con dígitos para formar justamente un número impar que no usen el dígito 1. Bueno, fíjense que en realidad el primer casillero siempre tiene que ser un 0, ¿no? Porque la única forma de un número de 4 dígitos es 1000, y 1000 no es un número impar. Todos los otros números menores que 1000 van a tener un dígito 0 en la primera posición. Entonces, en definitiva, quizás es mucho más simple considerar que tengo 3 casilleros que queremos completar con dígitos. Bueno, una primera observación es que estos dígitos no pueden ser el dígito 1, porque justamente queremos los números impares que no usen el dígito 1. Y ahora, ya que mencionamos impares, ¿cuál es la condición para que un número sea impar?
Bueno, el último dígito tiene que ser impar. Es el criterio de divisibilidad por 2. Entonces, si el último dígito tiene que ser impar, puede ser 1, 3, 5, 7 o 9. Pero en realidad 1 no puede ser porque no puedo usar el dígito 1. Entonces, para que un número sea impar sin usar el dígito 1, el último dígito tiene que ser 3, 5, 7 o 9. No hay otra opción. Y bueno, y los otros dígitos en realidad pueden ser cualquier cosa salvo 1. Porque de vuelta el enunciado nos dice que no puede ser 1. Y con cualquier cosa también pueden ser 0. Porque de vuelta, un 0 en la primera posición quiere decir que el número no es de 3 dígitos, sino que es de 2 dígitos. O un 0 en las primeras dos posiciones quiere decir que el número es de un dígito. Entonces todas esas opciones son válidas. En total, el primer dígito tiene exactamente 9 posibilidades, porque son los 10 dígitos salvo el 1. Bueno, el segundo dígito lo mismo. Y el tercer dígito vimos que hay solo 4 posibilidades, los 5 impares salvo el 1. Y ahora la clave es que estas posibilidades son independientes, es decir, cualquier combinación de algún dígito distinto de 1 en la primera posición, un dígito distinto de 1 en la segunda posición y un dígito 3, 5, 7 o 4 en la última posición, nos da un posible número de los que tenemos que contar. Como todas estas posibilidades son válidas, podemos aplicar esta regla del producto que nos dice que la cantidad total de posibilidades se obtiene al multiplicar estos números. Y el resultado final de esta multiplicación es que hay 324 posibilidades. Es decir, hay 324 números impares sin dígito 1. Bueno, una forma en la que podemos pensar la regla del producto, que nos va a servir para los siguientes problemas clásicos, es justamente con el diagrama de árbol. Por ejemplo, el problema este que tratábamos, o incluso la analogía que habíamos hecho con las remeras, las zapatillas y los pantalones, lo que podemos pensar es que en principio la remera tiene 5 posibilidades. Es decir, tenemos un primer paso, una primera elección que se ramifica en 5. Cada posible remera es una ramificación de nuestro árbol de posibilidades. Después, cada posible elección de una remera está asociada a una posible elección de un pantalón. Y como dijimos que en realidad en principio no me importa la combinación del pantalón y la remera, todas las combinaciones son válidas, para cada posible remera, por ejemplo para la remera 1, tengo 4 opciones de pantalón. Los 4 posibles pantalones son una opción válida. Para la remera 2, los mismos 4 pantalones son 4 opciones. Para la remera 3 van a tener también 4 opciones. Y así cada una de las 5 se va a ramificar en 4. Acá aparece el 5 por 4, ¿no? Porque si cada una de las 5 opciones se ramifica en 4, en total la cantidad de ramificaciones totales, la cantidad de ramitas que me salen van a ser 5 por 4. Cada una de las 5 va a tener 4, 5 por 4, 20. Y de vuelta, como son independientes las remeras y los pantalones de las zapatillas, cada elección de remera más pantalón, cada elección conjunta, cada ramita, se va a ramificar de vuelta en 3, que son las 3 posibilidades de zapatillas. Entonces, para cada una de las 20 ramitas que tengo hasta ahora, voy a tener 3 ramitas más. Es decir, por cada una de las 20, tengo 3 ramificaciones. En total voy a tener 5 por 4 por 3 ramificaciones totales, que da 60. Bueno, casi tan importante como saber cuándo aplicar la regla del producto es saber cuándo no aplicarla. Es muy importante, como lo mencionamos varias veces, que para aplicar la regla del producto las combinaciones sean independientes. Es decir, si el color de la remera depende del color del pantalón, entonces no deberíamos aplicar esta regla porque, por ejemplo, si hay combinaciones que son inválidas, lo que tendríamos es que muchas de estas ramificaciones se cancelarían. Por ejemplo, no sé, el color rojo de la remera no nos gusta combinarlo con un color verde del pantalón. Bueno, entonces acá tenemos mínimo 3 ramificaciones que se cancelan. Entonces el resultado no sería la multiplicación. Y otro caso en el que seguramente no se aplique es cuando estamos contando
casos separados. Por ejemplo, en los primeros problemas que nosotros separamos según el tamaño del cuadrado, según el tamaño del número, ahí no se multiplica porque no es independiente. No es que tenemos que combinar cuadrados de tamaño 1 con cuadrados de tamaño 2. No. Si el cuadrado que estamos eligiendo es de tamaño 1, entonces no es de tamaño 2. No es que es como las remeras y los pantalones que si tengo una remera roja puedo tener un pantalón de cualquier color. No, no, no. Esos son lo opuesto, si se quiere, a elecciones independientes, son excluyentes. Entonces, en ese caso tenemos que sumar, no podemos multiplicar. Ahora quería contar el siguiente problema clásico, que en realidad son medio dos problemas clásicos bastante relacionados, que son las variaciones y las permutaciones. ¿En qué consiste este problema? Bueno, también va a consistir en elegir una combinación. En este caso va a ser una combinación no de remeras, no de elementos de distinto tipo, sino que vamos a intentar combinar elementos del mismo tipo. Es decir, vamos a, por ejemplo, elegir 3 remeras de un total de 5 remeras. Ahora, la diferencia es que, como estamos eligiendo elementos del mismo tipo, vamos a agregar el requisito de que queremos que los elementos que elegimos no se repitan. Muchas veces los problemas de combinatoria agregan este requisito de que haya elementos que no se repitan, y eso es muchas veces lo que causa la dificultad. Entonces, por ejemplo, en el caso de las remeras, imaginémonos que tenemos un total de 10 remeras en nuestro placar, y para la semana que viene queremos elegir para cada uno de los 5 días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, una remera para usar, de las 10. Y como lleva su tiempo lavar las remeras, no vamos a poder repetir una remera en 2 días distintos. Entonces, de vuelta queremos hacer un problema de combinaciones, queremos combinar, bueno, una posibilidad para los lunes, una posibilidad para los martes, una posibilidad para los miércoles, una para los jueves y una para los viernes. Pero en este caso tenemos una restricción extra, que es que no podemos repetir la misma posibilidad. Por eso tienen que ser del mismo tipo, en realidad. Por eso no es que son remeras, pantalones, sino que son cosas que las puedo comparar. Entonces, la forma de resolver este problema, de contar este problema, es la siguiente. Como antes, cada día tenemos 10 posibilidades, porque en principio, como máximo, el miércoles o cualquier otro día, pero pongamos el miércoles, yo voy a poder elegir una de las 10 remeras que tengo. No tengo más de 10 opciones. Ahora, lo que va a pasar es que el miércoles ya voy a haber usado 2 remeras. Una el lunes y una el martes. Entonces, esas no las voy a volver a poder usar. Entonces, en vez de quedarme exactamente 10 opciones, que es el máximo que tengo cada uno de los días, ya el miércoles, por ejemplo, voy a tener 2 opciones menos. Es decir, voy a tener exactamente 8 opciones. Y lo mismo el resto de los días. El martes yo voy a tener 9 opciones porque va a haber una que ya voy a... Misma lógica. El jueves voy a tener 7 opciones. Y el viernes, por último, voy a tener 6 opciones. Entonces, ahora sí, podemos aplicar la regla del producto. Es difícil entender por qué estas elecciones son independientes, porque en definitiva no es que no lo son. O sea, dependiendo de la remera que yo me elegí el lunes, voy a tener una elecciones distintas para el día martes. Es decir, la que yo no elegí, o sea, depende cuál elegí el lunes, va a ser cuál no puedo elegir el martes. El motivo por el que en verdad son independientes es por el hecho de que independientemente de cuál remera yo elija el lunes, siempre voy a tener exactamente 9 remeras el martes. Es decir, no es una cuestión de que son independientes cuáles remeras puedo elegir cada día, sino que estas cantidades que escribimos abajo de cada día es independiente de qué elecciones tomé yo los días anteriores. Es decir, el miércoles siempre voy a tener 8 opciones, independientemente de cuáles elija el lunes y el martes. Por eso es que la regla del producto aplica. Porque si nosotros hacemos el mismo razonamiento que hicimos en el caso de la regla del producto, para cada una de las elecciones del lunes se va a ramificar en 9 elecciones del martes, que se va a ramificar en 8 elecciones del miércoles, y así sucesivamente hasta tener las
10 por 9 por 8 por 7 por 6 selecciones posibles totales. Cuando estamos haciendo estas selecciones con más posibilidades, es muy frecuente que las multiplicaciones que tengamos que hacer sean números más grandes, así que muchas veces incluso ni siquiera necesitamos escribir el resultado de las multiplicaciones. Con ya escribir que el resultado es una multiplicación, en general suele ser suficiente. Igual, justo en este caso, este producto tiene como resultado 3240. ¿Algún problema de ejemplo en el que podemos aplicar esta idea? Bueno, este problema o este truco se llama variaciones. Es decir, variaciones son, digamos, la cantidad de formas de combinar elecciones de un mismo objeto sin repetir. Hay el otro problema relacionado del que habíamos hablado son las permutaciones. Que las permutaciones, en definitiva, son un caso particular de las variaciones. Una permutación es una variación donde la cantidad de elementos que tengo que elegir es exactamente la misma que la cantidad de elementos que tengo. Es decir, en el ejemplo que estábamos viendo, es como si en vez de tener 10 remeras, yo tuviera 5 remeras. Y como tengo que elegir una remera para cada día y de vuelta no puedo repetir, en realidad las remeras las voy a tener que elegir todas. O sea, acá no es más una cuestión de, bueno, ¿cuáles 5 de las 10 totales elijo? Sino que en realidad es más una cosa de, ok, tengo las 5 remeras que voy a usar, ¿en qué orden las elijo? ¿Cuál uso el lunes? ¿Cuál uso el martes? ¿Cuál uso el miércoles? ¿Cuál uso el jueves? ¿Y cuál uso el viernes? Bueno, y la verdad es que la forma de resolverlo es exactamente la misma. En el caso particular de 5 remeras, lo que va a ocurrir es que el lunes voy a tener 5 opciones, que se van a multiplicar por 4 opciones el martes, ya que independientemente de cuál elegí el lunes, voy a tener las 4 restantes para el martes, por 3, por 2, por 1, y el resultado de esta multiplicación es mucho más chico, es 120. Bueno, el motivo por el que vale la pena distinguir estos problemas es porque muchas veces el de permutaciones tiene sentido analizarlo como problema separado. De hecho, es muy interesante que si uno quiere escribir el problema de las permutaciones en general, uno puede decir, bueno, supongamos que tenemos n objetos y queremos ordenarlos de alguna forma, como nos pasaba con las remeras y los días, que teníamos las 5 remeras y como teníamos que usar las 5, las teníamos que ordenar de alguna forma. Bueno, tenemos n objetos, tenemos que usar los n, los podemos ordenar de varias formas distintas. Bueno, ¿de cuántas formas distintas podemos ordenarlos? Un reordenamiento de los n objetos es lo que se llama una permutación. Así como si en realidad tuviéramos más de n objetos si queremos elegir n, una elección de algunos en algún orden sería una variación. Bueno, un reordenamiento de todos los objetos se llama una permutación. Y si queremos contar la cantidad de permutaciones de n objetos, lo podemos hacer con el mismo truco que estábamos mencionando de las variaciones, que es justamente, fíjense lo que pasó acá. Teníamos 5 opciones para el primero y los otros días tenían las mismas opciones, pero como que se iban restando de a uno. Es decir, como que terminamos multiplicando todos los números entre el 1 y el n. Bueno, en el caso de las permutaciones con una cantidad de objetos cualquiera n, es exactamente lo mismo. La cantidad total de permutaciones es la multiplicación de todos los números entre el 1 y el n. Todos los números enteros, obviamente. Bueno, incluso alguno que conozca la fórmula para la sumatoria de Gauss, esto le puede sonar, le puede resultar conocido como, bueno, nosotros conocemos alguna forma de sumar todos los números entre el 1 y el n. ¿Tendremos alguna forma de saber cuál es el resultado de multiplicar todos los números entre el 1 y el n? Como por ejemplo,
acá nos dio 120. Bueno, ¿tendremos alguna forma de saber qué pasa si multiplicamos los números entre el 1 y el 10? Y bueno, la respuesta es que no hay una fórmula tan fácil como lo hay en el caso de la suma de Gauss, que es simplemente hacer una multiplicación y una división, sino que no hay una forma concreta de expresar el resultado de esta multiplicación. Así que muchas veces se suele hablar de esta multiplicación. Y como en realidad escribir toda esta multiplicación es muy larga, lo que se suele hacer cuando muchas veces aparece una operación o una cuenta que hay que hacer, y es una cuenta medio larga de escribir, para no escribirla todo el tiempo, se le pone un símbolo. Y el símbolo que se le pone en el caso de las permutaciones es el factorial, que es un signo de exclamación después del número. Esto se lee n factorial, que es como, no sé, si estuviéramos gritando un n, pero tiene este símbolo. Por ejemplo, en el caso de las 5 remeras en los 5 días, la respuesta es 5 factorial. Pero decir 5 factorial no es decir nada nuevo, es simplemente una forma de escribir. No estamos agregando información, simplemente estamos definiendo otra forma de escribir esta cuenta, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. No agrega nada, es simplemente un lenguaje en común que muchas veces se usa porque simplifica la discusión, simplifica la solución de los problemas. Y bueno, una cosa que tienen los factoriales es que crecen muy rápido. 5 factorial es 120, ese es un número pequeño. Los primeros factoriales también. 2 factorial es 1 por 2, que es 2. 3 factorial es 1 por 2 por 3, que es 6. 4 factorial es el resultado anterior por 4. Fíjense que lo podemos pensar como que de vuelta cada resultado se va multiplicando. 5 factorial es 120, como vimos. Bueno, 6 factorial es 720. Y esto sigue. Pero por ejemplo, ya 10 factorial es más que 1.000.000. Y 100 factorial es muy grande. Tiene muchísimos dígitos. Tiene mucho más que 100 dígitos. Tiene seguramente más que 200 dígitos. Es un número bastante grande. Así que sí, un número chiquito factorial ya es muy grande. De hecho, siempre están como estos datos de que 52 factorial es más grande que la cantidad de átomos que hay en el universo. O observaciones así que nos demuestran lo grandes que son estas magnitudes. Veamos algún ejemplo ahora sí de problema que use esta idea, que es el siguiente. De vuelta, ahora tenemos un tablero. Ahora sí, de ajedrez de 8x8. No voy a hacer todas las líneas, pero no voy a hacer algo medio esquemático. Y lo que queremos hacer es colocar 8 torres de ajedrez de manera que nos ataquen entre sí. Recordemos que las torres de ajedrez se atacan si están en la misma fila o en la misma columna. Es decir, yo no podría, en definitiva lo que nos dice el enunciado es que queremos colocar 8 torres de forma tal que no haya 2 que estén en la misma fila o 2 que estén en la misma columna. Es decir, esto no nos puede pasar y esto tampoco. Acá los puntitos representan que hay una torre en esa casilla. No queremos que ocurra ninguna de esas dos situaciones. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántas formas hay de colocar las torres de forma tal de que pase eso? Bueno, parece a lo que nos pasó en el problema de... Bueno, una cosa que es interesante notar es que como hay 8 torres y 8 filas o columnas, justamente el hecho de que no pueda haber 2 torres en la misma fila nos dice que tiene que haber exactamente una torre por fila, ¿no? Porque como tengo 8 y no puedo haber 2 en la misma, se tienen que repartir exactamente una torre por cada fila y una torre por cada columna. Es decir, puedo pensar que en cada fila tengo exactamente una torre y esas torres tienen que estar distribuidas en columnas distintas. Entonces, una forma en la que puedo pensar una distribución de torres es decir, bueno, me fijo la torre de la primera fila,
Pero fíjense qué es lo curioso. Cuando yo me voy a fijar en la torre de la segunda fila, bueno, en principio también tiene 8 opciones, podría estar en cualquiera de las 8 columnas, pero con una condición, no puede estar en la misma columna que la primera fila. Y bueno, y esto sigue, ¿no? Es decir, la torre de la tercera fila tiene que estar en una columna distinta que las anteriores dos, y así hasta la torre de la última fila. Y bueno, como son 8 filas y 8 torres, tengo que usar las 8 columnas distintas. Es decir, para cada fila voy a tener un número de columna, que es la columna en la que está la torre de esa fila. Por ejemplo, si mi distribución de torres es, en la primera fila tengo una torre acá en la segunda columna, en la segunda fila tengo una acá en la quinta, en la tercera fila tengo una acá en la tercera, bueno, en la primera tengo la segunda columna, en la segunda tengo la quinta, en la tercera tengo la tercera y así. Y yo sé que estos números de columnas tienen que ser todos distintos y tienen que ser todos los números del 1 al 8. Entonces, las posibilidades distintas, lo que me va a cambiar es el orden de estos números, no los números que son, porque son siempre los números del 1 al 8 en algún orden. Justamente, cuando tenemos una cantidad de n objetos, en este caso 8 de los números, y queremos contar cuántos órdenes posibles hay, teníamos las permutaciones. En realidad, este es un problema de permutaciones. Una colocación de torres en un tablero de ajedrez que no se hagan es lo mismo que preguntar por cómo podemos permutar la cantidad, las posibles columnas en la que está la torre de cada fila. Esta frase que son medio complicadas es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Que la primera fila, la segunda y la tercera tienen que haber torres en columnas distintas y las columnas en las que tienen que estar tienen que ser todas. Por ejemplo, si queremos completar esta colocación de torres, podemos hacer algo así, que es hacer que la cuarta columna sea un 4, la quinta sea un 1, acá podemos poner 6, 7, 8, que sería poner torres acá y acá. Entonces, en cada fila estamos poniendo una torre en una columna distinta, recorriendo todas las columnas, tenemos una permutación de los números del número 8, en este caso el orden es 2, 5, 3, 4, 1, 6, 7, 8. Y bueno, la cantidad total de permutaciones, justamente, como veníamos diciendo, está dado por 8 factorial. ¿Qué es 8 factorial? No estoy diciendo nada más que esta multiplicación. De vuelta, la cantidad de permutaciones de 8 objetos es 8 por 7 por 6 por etcétera, ya está por 2 por 1. Porque, bueno, es el mismo argumento, lo podemos pensar acá. La torre de la primera fila tiene 8 opciones, la torre de la segunda fila va a tener 7 opciones, porque justamente la primera torre colocada es como que me anula una columna entera, porque ya no puedo poner más torres en esa columna porque se atacarían. Bueno, entonces una vez colocada la torre de la segunda fila, la torre de la tercera fila tiene 6 opciones, la torre de la cuarta fila tiene 5 opciones, y esto es independiente de las elecciones anteriores. Es decir, la torre de la cuarta fila siempre va a tener exactamente 5 opciones, porque ya hubo 3 torres que coloqué antes que me cancelaron 3 opciones, me cancelaron 3 columnas. Entonces, así terminando la cuenta, 8 por 7 por 6 por 5, así hasta por 1, bueno, me queda el resultado de esta multiplicación, que puedo hacer la cuenta y el resultado es 40.320. Fíjense, los factoriales crecen bastante rápido, como decíamos, ya 8 factorial es un número de más de 10.000, hay más de 10.000 posibilidades, hay bastantes posibilidades. Es un problema que no podríamos haber enumerado a mano, claramente, porque nos habríamos estado horas y horas hasta que terminábamos de... Bueno, vamos ahora al siguiente problema clásico y el último que vamos a ver, que es uno de los más interesantes y uno de los más útiles, así que este problema es clásico y tiene mucho que ver, muchísimo que ver con el problema de las variaciones. De hecho, si se quiere, empieza igual. Supongamos que tenemos, como antes, 10 remeras y ahora podemos pensar que nos vamos de viaje 5 días y nos queremos llevar 5 de las remeras para usar en este viaje de 5 días. Ahora, todavía no definimos qué remera vamos a usar cuál de los días,
Así que en principio no nos importa cuál usamos el lunes, cuál usamos el martes, solo queremos elegir 5 remeras para llevarnos. Entonces la pregunta es, ¿cuántas formas tenemos de elegir estas 5 remeras para llevarnos? Bueno, una respuesta que uno podría dar es, bueno, hacemos lo mismo que venimos haciendo siempre. El lunes vamos a tener 10 opciones de remeras. Ahora, nos llevamos 5 remeras, la que usamos el lunes no la vamos a usar el martes. Entonces el martes vamos a tener 9 opciones de remeras. Bueno, y lo mismo, el miércoles vamos a tener 8 opciones de remeras, el jueves vamos a tener 7 opciones de remeras y el viernes vamos a tener 6 opciones de remeras. Entonces, habiendo elegido la que usamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, ya está. Ya tenemos las 5 remeras que nos vamos a llevar de vacaciones. Y entonces vamos a tener esta multiplicación que nos había dado 30.240. Y vamos a tener exactamente 30.240 formas de elegir las 5 remeras. Bueno, esta idea, si bien es interesante y nos sirvió para resolver el problema de las variaciones, para este problema no nos va a servir. ¿Por qué? Por el siguiente motivo. Imaginémonos que, qué sé yo, diferenciamos a las remeras por el color que tienen. Entonces, por ejemplo, estamos considerando el caso en el que la remera que elegimos para el día lunes es roja. Es una de las 10 posibles remeras, así que lo estamos considerando. Y la remera que elegimos para el día martes es azul. Bueno, y después para la que elegimos para el día miércoles es verde, para el jueves es negra y para el viernes es blanca. Bueno, ¿cuál es el problema? A nosotros en realidad nos importaban las 5 remeras que nos llevamos de viaje, no qué días las íbamos a usar. Eso no era parte del enunciado. Lo que sabíamos es que nos íbamos a llevar 5. Y en la cuenta que hicimos, fíjense que una posibilidad es haber elegido la remera roja para el lunes y la azul para el martes. Pero también otra posibilidad es haber elegido la azul para el lunes y haber elegido la remera roja para el martes. Que en el fondo, si lo único que nos importa es qué remeras nos vamos a llevar de viaje, estas opciones no deberían ser diferentes, porque en realidad nos estamos llevando, si completo acá el cronograma de remeras, en realidad nos estamos llevando las mismas 5 remeras, roja, azul, verde, negra y blanca, nada más que las vamos a usar en otro orden que no es lo que teníamos que contar. Entonces, en realidad este 30.240 es muy grande, es un número que cuenta por demás, porque la misma elección de 5 remeras para llevarnos le estamos contando como mínimo 2 veces. Y de hecho muchas más, porque también, o sea, dentro de las 10 opciones del lunes estoy contando que el lunes me llevo una verde, que el martes me llevo una azul y que el miércoles me llevo una roja, que es otra opción, y estoy contando las mismas 5 remeras. Entonces, este otro tipo de problemas que se llama combinaciones difiere de las variaciones y de las permutaciones justamente en esto. Habíamos dicho, incluso en el caso de la permutación quedaba más explícito. En las permutaciones yo lo que contaba es la cantidad de órdenes distintos, la cantidad de formas de ordenar las remeras. Me importaba, yo quería ver cuántas posibles cronogramas de días y remeras podía armarme. Pero acá, en realidad, yo solo quiero llevarme 5 remeras de viaje, no me importa cómo las ordeno. Es decir, son variaciones en donde no me importa el orden de los objetos que estoy eligiendo, no me importa cuál uso primero, cuál uso segundo. Yo quiero saber cuántas formas tengo de elegir 5. Entonces, ¿cómo podemos hacer para contar esto? Bueno, la respuesta es que un poco ya lo venimos viendo. Justamente, la respuesta va a ser menos que 30.240. Ahora, ¿cuánto menos que 30.240? Bueno, en principio dijimos que cada opción, por ejemplo, la elección de remeras roja, azul, verde, negra y blanca, la estamos contando mínimo 2 veces. Bueno, pero seamos un poquito más específicos. Mínimo 2 veces, oye, mínimo 2 veces. ¿Cuántas veces le estamos contando, si se quiere decir así? Bueno, en realidad en variaciones nosotros contamos todas las posibles elecciones con orden de las remeras. Es decir,
dentro de las veces que contamos esta elección roja, azul, verde, negra y blanca en algún orden, estamos contando todas las posibles maneras de elegir esas remeras y ordenarlas. Es decir, estamos contando todos los posibles órdenes de estas remeras. Por ejemplo, el rojo, azul, verde, negro, blanco, el azul, rojo, verde, negro, blanco. Bueno, seguramente también el verde, azul, rojo, negro, blanco. Y así siguiendo, ¿no? Todos los posibles ordenamientos de estos 5 colores de remeras. Ahora, ¿cuántos ordenamientos hay de estos 5 colores de remeras? O dicho de otra forma que va a quedar clarísimo, ¿cuántas permutaciones hay de estos 5 colores de remeras? Como vimos en el problema anterior, en realidad hay exactamente 5 factorial permutaciones de estos colores de remeras. Entonces, la pregunta de, haciendo la cuenta de 10 por 9 por 8 por 7 por 6, ¿cuántas veces estamos repitiendo una elección de 5 colores de remera? Y bueno, la respuesta es 5 factorial veces. 120 era la respuesta, pero podemos calcularla independientemente de cuántas cosas estemos eligiendo. Siempre va a ser la cantidad factorial. Entonces, sigamos este hilo. Si estamos contando la cantidad de posibilidades de más, y de hecho sabemos cuántas veces de más, sabemos que cada elección de 5 colores le estamos contando en cada una de sus 5 factorial 120 reordenamientos. Entonces, si el total nos dio 30.240, ¿cuál va a ser el resultado real? Es decir, ¿cuántas posibilidades van a haber en verdad? Y bueno, el resultado van a ser las 30.240 posibilidades totales dividido las 120 veces que contamos cada posibilidad. Entonces, en este caso, la respuesta es 252. Más generalmente, nosotros podemos aplicar exactamente el mismo razonamiento. Intentemos pensarlo en general como quedaría. Supongamos que tenemos un total de n remeras, donde n es un número cualquiera. Y queremos elegir cada de ellas. Obviamente, el número k tiene que ser como mucho n, no podemos elegir más remeras de las que tenemos. Entonces, por ejemplo, en el problema anterior nosotros estamos hablando con n igual a 10 y k igual a 5. Estamos eligiendo 5 remeras de un total de 10. ¿Cómo haríamos para calcular la cantidad de formas de hacer esta elección, la cantidad de combinaciones? Bueno, primero contamos la cantidad de variaciones, es decir, primero hacemos la multiplicación de los números, de los primeros k números, porque la primera remera tiene opciones, la segunda tiene n-1, así hasta la késima remera, son k remeras, antes eran 5 remeras, eran 5 números. Entonces, la multiplicación me quedaría de los números hasta el n-k+1, es la fórmula para que acá haya exactamente k números. Este es el primero, este es el segundo así, y este es el késimo. Y después el resultado lo tengo que dividir por la cantidad de veces que cuento cada elección, la cantidad de reordenamientos que tiene cada elección. Como estamos eligiendo k objetos, la cantidad de reordenamientos es k factorial. Entonces, el resultado de esta pregunta para valores n y k es esta cuenta. Bueno, podemos pensar en algunas formas de reescribir esta cuenta. Una muy famosa es pensar que en realidad multiplicar los números de arriba, fíjense esto, estamos multiplicando los números desde n hasta n-k+1. Y una idea muy buena, cuando nosotros sabemos escribir la multiplicación de los números en realidad desde el 1, que es n factorial, no, n factorial justamente describe la multiplicación de los números desde n todo hasta abajo hasta 1. Cuando sabemos hacer esto, una forma en la que podemos pensar la multiplicación de los números, pero empezando desde n-k+1, es pensar como que estamos dividiendo por los números entre 1 y n-k. ¿Por qué lo podemos pensar así? Y porque es una simple reducción de fracciones, ¿no? Abajo tengo todos los números entre 1 y n-k. Y arriba tengo todos los números entre 1 y n. Bueno, pero los números
entre n menos k y 1 también están arriba. Así que voy cancelando cada uno de los números de arriba con cada uno de los números de abajo. Por ejemplo, si fueran el 10 factorial, yo tendría acá 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. Y abajo tendría los números hasta el 5. Entonces, por simplificación de fracciones, yo podría simplificar esta parte. Y me quedaría lo que me quedó antes, la multiplicación del 10 hasta el 6. Bueno, y después tenemos que dividir por k factorial, perdón. Es una división que tenemos que hacer. Entonces, una forma mucho más corta de escribirlo es escribir lo que acá tenemos a la derecha. Como antes no es que estamos descubriendo uno, simplemente estamos encontrando otra forma de escribir que no nos ahorra de hacer las cuentas. O sea, para calcular los factoriales deberíamos, en principio, hacer toda la multiplicación. Y de hecho, como hicimos con los factoriales, esto es más o menos lo mismo. Como esta cuenta es muy usada, como de verdad este número es muy útil, para no andar escribiendo n factorial dividido n menos k factorial por k factorial, muchas veces esto tiene un símbolo mucho más corto que es este, que es como si fuera una fracción entre paréntesis, pero sin el palito de la fracción. Y esto, así como el factorial se leía factorial, esto se lee n tomados de acá. A mí lo que me gusta de este nombre es que es como bastante descriptivo. ¿Por qué? Porque n tomados de acá lo que te dice es cuántas maneras hay, recordamos el problema que estamos haciendo, de, si tenemos n cosas, tomar cada de ellas. Es como que si a n lo vamos eligiendo de acá objetos, cuántas maneras tenemos.